Vamos a dar inicio a esta videoconferencia, retornando con ustedes, por cierto. Hoy día vamos a continuar con el tema de la comprensión lectora. Eh, Vamos a presentarles textos con mayor dificultad de la que tuvimos en un primer momento. Entonces vamos a interactuar rápidamente en la práctica de textos, de la comprensión de textos literarios para tener en cuenta la estrategia metodológica. Recordarles que la estrategia metodológica que habíamos aplicado en comprensión lectora era tener en cuenta el tipo de texto, identificar el tipo de texto, la estructura, el prototipo, la forma, la estructura propia del texto que nos ayuda a identificar la idea principal del texto, identificar el propósito e intención e identificar también las formas expresivas, como la explicación, el uso de metáforas, las ejemplificaciones, el uso de conectores que nos van a ayudar profundamente. Entonces, esa estrategia es muy importante a seguir aplicando. Por cierto, las estrategias básicas de subrayado, subrayado, elaboraciones de organizadores gráficos, es sumamente importante. Entonces, iniciamos con ese preámbulo y planteando algunos aspectos considerables de la jornada anterior. Muy bien. Tenemos ahora todo lo referente a la comprensión de texto. Hay algo que debemos tener en cuenta en el análisis de los textos funcionales. Le decía yo que en la evaluación que plantea el Ministerio de Educación, muchas veces son textos netamente funcionales. Estos textos funcionales tienen que ver mucho exclusivamente con el quehacer educativo. Es decir, los fragmentos de rutas de aprendizaje, de mapas de progreso, de proyecto educativo nacional, de las normas técnicas, son textos reguladores que nos pueden ayudar mucho en la comprensión lectora y que se manifiesta también como aspectos a tenerlos en cuenta en la comprensión del texto. Muy bien. Hay que analizar ahí algunas características internas y unas características externas que nos van a ayudar. Por ejemplo, ver el contenido del texto. El contenido sin duda puede ser un contenido netamente de la realidad objetiva o netamente subjetiva a proyección. ¿Quiénes marcan este contenido? ¿Dónde se marcan? Se marca exclusivamente en los ensayos, en los textos netamente académicos, ¿no? En los textos netamente argumentativos. En los textos expositivos se trata de aclarar una idea, en los textos descriptivos e informativos, que son textos netamente también académicos, nos tratan de reflejar un contenido netamente subjetivo. El léxico, el lenguaje, ya sea coloquial, oculto, científico, técnico y vulgar, juega aquí un papel muy importante por las formas expresivas del autor o las formas expresivas que se plantean en el texto. Mayormente el uso de un lenguaje netamente científico y técnico van a permitir un mayor análisis e interpretación de los textos. Es por eso que aquí juega un papel muy importante la capacidad de inferir, pero inferir a partir de los datos explícitos del texto. Muy bien. El otro aspecto a tener en cuenta son los modos discursivos, la definición, la demostración, la comparación, la especificación, refutación, ejemplificación, referencia, recapitulación, ampliación y síntesis. Es muy importante estos modos discursivos. ¿Por qué es muy importante? Por ejemplo, porque la síntesis me va a permitir a mí la formulación o la identificación en el texto de la idea principal o la tesis de la cual está divulgando el autor. Aspectos como ejemplificación me van a permitir a mí considerar que estoy frente a un texto netamente expositivo o a un texto netamente explicativo. Hablar de refutación, en este caso, de comparaciones, donde se plantean argumentos contra argumentos, tesis y antitesis. Estoy hablando de textos netamente argumentativos. Entonces, estos modos discursivos son muy importantes. Las formas expresivas son muy importantes en el análisis. No hay que perder de vista. En los textos anteriores hemos analizado cómo
Algunas preguntas se formulan a partir de los conectores, de las formas expresivas de los modos discursivos. El productivo textual, sea narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo, va a plantear una temática que se consolida a través del tema que se perfila de inicio a fin, pero no hay que perder la vista, porque el autor puede que esté desarrollando unos contraargumentos o está desarrollando alguna refutación o está desarrollando una recapitulación de ideas, pero que finalmente concluye y nos avisora en la tesis o en la idea principal o en la conclusión por lo que él opta. Entonces la intención, el propósito va a depender mucho de la identificación de esa idea principal. Muy bien, de acuerdo a la característica del texto. Es muy importante también tener en cuenta las características externas, ¿no? El tamaño de papel, estructura, ubicación, distribución de las partes, el uso de vocativos, siglas abreviativas, que tienen que ver exclusivamente con la redacción, ¿no? Pero lo más importante son las características internas que ameritan de alguna u otra manera, amerita un análisis. Bien. El texto número 1. Esto es sumamente importante. Fíjense, vamos a hacer una recapitulación del texto. En el aula yo soy la autoridad y se tiene que hacer lo que yo diga. Esto es sumamente importante. Ya habíamos leído en la jornada anterior el texto, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el asunto? Recuerden ustedes, el asunto que aquí hemos hecho el análisis respectivo para que ustedes visualicen mejor. Por la premura del tiempo, no hicimos el análisis respectivo, pero hoy les he traído el análisis respectivo para poder dialogar frente a ello. En el aula yo soy la autoridad y se tiene que hacer lo que yo diga. Recordamos acerca de qué se hablaba del autoritarismo, ¿no es cierto? Se hablaba del autoritarismo. Y finalmente el autor va planteando sus explicaciones. Por eso es un texto explicativo. Y además que plantea sus explicaciones, también incluye párrafos donde explica alguna solución. Además de ello, el autor va concluyendo que son dos aspectos muy importantes, uno la permisividad y otro el autoritarismo, que marcan muchas veces el aprendizaje, ¿no? Y el desarrollo ciudadano. Muy bien, entonces de eso trataba la temática de este texto. Entonces, yo veo aquí un asunto en este texto expositivo. No olvidemos que siempre todo texto expositivo tiene un asunto. ¿Cuál es la autoridad del docente? Pero cuando esta autoridad es mal utilizada, entonces se convierte en autoritarismo. Y eso lo marca en el primer párrafo. Fíjense, en el segundo párrafo ya nos habla de la dominación, que es una explicación, que es un efecto de ¿qué? De este autoritarismo. ¿Y qué se plantea a través de la dominación, la intimidación, ¿no? De los propios estudiantes? Luego habla de la limitación que se tiene en este caso, pero también nos habla en una explicación del texto de la eliminación, de que no es bueno que se dé esta práctica educativa con los estudiantes. Luego se habla de las formas de intimidación y los efectos que se producen. Y también se vuelve a plantear otra razón de la eliminación de esa forma negativa de intimidación. Y luego nos habla de los efectos de la eliminación, ¿no? En este caso, la permisividad y también el autoritarismo. Dos actitudes de la autoridad que limitan muchas veces el ejercicio ciudadano. Entonces, fíjense, ¿qué puedo analizar yo? Puedo analizar que estoy frente a un texto explicativo de una estructura, el asunto o presentación que es el autoritarismo, y luego las explicaciones de dominación, intimidación, limitación, pero también de eliminación. Por eso la explicación amerita una opinión también del autor. Y luego determina la permisividad y el autoritarismo, que son dos actitudes que influyen mucho en el ejercicio ciudadano. Entonces, ese análisis es muy importante, utilizando ahí la estrategia, sin duda, del sumiado. Pero, como ya sabemos nosotros, la idea principal del texto es que simplemente la permisividad y el autoritarismo tienen efectos negativos
en el proceso educativo y en el ejercicio, en la formación del ejercicio ciudadano, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, acá podemos resumir todo el texto. Por eso es muy importante hacer el análisis del texto, es la estrategia. Yo tengo que comprender el texto, porque muchas veces amerita que yo leo el texto, no lo entendí y ya estoy comprendiendo las preguntas para poder responderlo. Lo primero que yo tengo que tener como base de análisis es el análisis propio del texto. Entonces, ¿cuál es el tema? La autoridad del docente, sin duda. La problematización que se plantea en este texto explicativo es que se plantea el autoritarismo. Muy bien, y el otro aspecto también la permisividad. Bien, ¿cuántas explicaciones plantea el autor? Fíjense ahí, 6 explicaciones. La explicación número 1 que se da a través de la manifestación de estos aspectos negativos, la dominación que se da en la explicación número 2, la explicación número 3, la intimidación que se desarrolla en el párrafo 3, ¿no? La explicación en cuanto a la limitación también en el párrafo número 4, la eliminación también en el párrafo número 5 y también tenemos la explicación número 6, los efectos de permisividad. Pero nos damos cuenta que el texto tiene mayor preponderancia, por eso es un texto explicativo, porque se remarca mucho en la eliminación, ¿no? En la forma de intimidación, la razón de la eliminación y los efectos de eliminación que corresponden exclusivamente al texto, al párrafo número 5, que es la eliminación. Entonces, aspectos que desarrolla el autor, temáticas como dominación, intimidación, eliminación y efectos de permisividad. Y la conclusión netamente evaluativa de este texto. ¿Qué me permite tener en cuenta? Que en un texto explicativo siempre se van a dar explicaciones, pero también esas explicaciones van a ir acompañadas efectivamente por la reflexión, por la opinión que dice el autor. Pero no perdamos de vista la idea principal del texto. Entonces, como ya comprendí el texto, es muy fácil, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del texto titulado En el aula soy la autoridad y se tiene que hacer lo que yo diga? Muy bien, este es el tema, ¿no? La autoridad del docente, es la situación. Se ejerce con autoritarismo y dos actitudes que la permisividad y el autoritarismo. Entonces, ¿cuál es la idea principal del texto? La autoridad del docente se ejerce con autoritarismo y permisividad, dos actitudes extremas que limitan y restringen la formación ciudadana. ¿Y a dónde encontramos esto? Al final del texto, en la conclusión. Por eso es muy importante identificar la estructura del texto. Es un texto explicativo que tiene un desarrollo, tiene una introducción, un asunto, tiene un desarrollo, correcto, que son las explicaciones y tiene una conclusión. Y que en la conclusión ahí muchas veces está la idea principal, ¿no? Muy bien. Entonces, el autor que describe da un sinnúmero de explicaciones del autoritarismo, pero también luego agrega la permisividad y que eso tiene sus efectos negativos especialmente en la formación ciudadana. Bien, en la segunda pregunta, él o la docente autoritaria que ejerce su práctica de dominación espera que los estudiantes asuman una actitud de sumisión y obediencia. ¿Dónde la encontramos? Es en la explicación número 2, ¿no? Que es netamente literal, dominación. Esta pregunta es una pregunta simplemente literal de recuperación de la información. Cuando se da la dominación, ¿no? Como un efecto del autoritarismo, los estudiantes asumen una actitud de sumisión y obediencia, ¿no? Muy bien. Y ahí está, ¿no? La explicación, ¿no? Él o el centro autoritario ejerce su práctica de la dominación, pues esperan sus estudiantes una actitud de sumisión y obediencia. Eso lo encontramos en el párrafo número 2. Está explícita la pregunta de nivel literal. Bien, en la tercera pregunta, fíjense, en el siguiente enunciado del texto se menciona la siguiente idea. La necesidad de evitar el desarrollo de una práctica autoritaria en el aula obedece a que la reacción de los y las estudiantes de educación básica regular puede provocar actitudes de rechazo y rebeldía que pueden extenderse al enfrentamiento contra todo tipo de autoridad. Eso lo encontramos en la explicación 5, que plantea una razón de eliminación, para lo cual hemos dividido en dos partes. La necesidad de evitar el desarrollo de una práctica
autoritaria en el aula, y la otra obedece a que la reacción de los estudiantes de educación básica regular puede provocar actitudes de rechazo y rebeldía que puede tenderse al ejercicio contra todo tipo de autoridad, ¿no? Yo tengo una relación, si tengo en cuenta las dos ideas, tengo una relación de causa-efecto, pero aquí hay dos palabras muy importantes cuando digo puedo provocar, que marcan la intencionalidad del discurso, causa-efecto, a tener en cuenta. Y en la pregunta número 4, dice lo siguiente: lea con atención el siguiente párrafo del texto. Si bien la autoridad de él y de la docente es inherente a su labor y va a ser más positiva mientras más legítima sea, algunos maestros y maestros la confunden con el autoritarismo. El autoritarismo se manifiesta como un defecto en el ejercicio del poder, pues se basa en una jerarquía arbitraria por la que alguien se erige en el lugar de la ley. Esto tiene que ver con la problematización, con la autoridad del docente que se convierte en un autoritarismo. La encontramos en la manifestación del efecto de poder en la explicación número 1. La pregunta es, ¿de qué trata el párrafo? No me están planteando de qué trata todo el texto, sino el párrafo que acabamos de leer. Y yo tengo ahí algunas ideas fuerzas. La autoridad de él y de la docente es inherente a su labor. La confunden. El autoritarismo y el autoritarismo se manifiesta como un defecto en el ejercicio del poder, pues se basa en una jerarquía arbitraria en la que alguien se erige en el lugar de la ley. Muy bien. La respuesta tenemos como alternativa de la importancia de la legitimidad en la autoridad, de los efectos del autoritarismo escolar para lograr aprendizaje, de la confusión en maestros y maestras de ejercer el poder de manera arbitraria en el aula, de todo lo que debe hacer el director si se desea ejercer su poder. Fíjense, un distractor muy fuerte es la letra B, de los efectos del autoritarismo escolar para lograr los aprendizajes, ¿no? Pero esa idea, prácticamente esa temática se desarrolla a través de todo el texto, ¿no es cierto? Pero aquí me están preguntando solamente del texto que se plantea en la pregunta, ¿no? De la autoridad del docente, del autoritarismo y de la confusión que tiene el maestro, pues de la confusión en maestro y maestra de ejercer el poder de manera arbitraria en el aula. Entonces, hay que tener en cuenta, y muy importante, la recuperación de la información. ¿Qué significa? Que yo voy a inferir, claro, a partir de los datos explícitos, pero en este caso me están dando un párrafo a mí del texto que estoy comprendiendo. Y yo tengo que responder de acuerdo al texto, porque inmediatamente muchas veces, a veces me bloqueo y puedo responder que la letra B. Muy bien. Colegas, ese ha sido un análisis del texto anterior que lo vimos rápidamente, preguntas y respuestas, pero no amerita que tengamos la oportunidad acá de comprender bien el texto. Muy bien, vamos a iniciar al texto número 2, exclusivamente a la práctica. Bien, para lo cual hemos traído ahora textos con título y textos sin títulos, porque muchas veces los títulos también, en algunos casos, la marca significativa me ayudan a inferir mucho más. Entonces, cuando se presenta también un texto sin título, crea de alguna u otra manera una exigencia en el lector. Y vamos a interactuar con dos tipos de estos textos que me parecen sumamente interesantes. Bien, vamos a leer el texto número 2, correcto. En este caso tenemos un texto número 2 sin título, que me permite a mí tener una mayor concentración. Muy bien, entonces vamos a leer, colega. Muy bien. En este tiempo, más de 20 años después de haberse difundido en la comunidad educativa, conceptos como inteligencia emocional, intrapersonal, interpersonal y social, que abordan directamente diversos aspectos del sistema afectivo. La observación de la práctica del enseñar y el aprender nos muestra que no se ha llevado a la práctica el concepto ampliamente reconocido por la psicología cognitiva. Un humano para aprender requiere de su sistema afectivo. Entonces, más allá de lo declarativo, el área afectiva sigue usualmente siendo dejada de lado en la práctica educativa, lo que genera que los docentes le otorguen poco valor al desarrollo de una personalidad equilibrada para el éxito académico.
En este sentido es necesario que los docentes tomen conciencia sobre la necesidad de trabajar utilizando mecanismos afectivos motivacionales que faciliten aprendizajes, ya que las dimensiones afectivas influyen en promedio un 20 y 25% del desempeño académico general, y cuando están en muy bajo nivel impiden prácticamente todo aprendizaje. La urgente e importante necesidad de atender el sistema afectivo aparece con más claridad cuando lo observamos analíticamente tomando en cuenta sus dos dimensiones. Muy bien. Vamos a terminar la lectura de este texto. Nos hablan de la dimensión afectiva general a tener en cuenta, que reúne la satisfacción escolar y el autoconcepto académico. Por un lado, la satisfacción escolar indica el grado o desagrado del estudiante hacia su escuela preescolar, primaria, secundaria, universidad. Por otro lado, el autoconcepto o autovaloración académica o estudiantil que se va formando desde los primeros años de cada estudiante corresponde en términos amplios a saberse buen o mal estudiante. Los logros elevan el autoconcepto y los fracasos repetidos lo deprimen. El punto es que, según sea el autoconcepto, cada estudiante asume las nuevas tareas. Los malos las asumen con temor, sin esperanza, con pobre expectativa. Y fracasan los buenos, las asumen con ensueño, con esperanzas, con altas expectativas y triunfo. Esto apoya fuertemente nuestra propuesta de trabajar facilitando aprendizajes afectivos con mecanismos que incidan sobre la dimensión afectiva general. Letra B. La dimensión específica ligada con cada asignatura reúne la expectativa de éxito al interés y el sentido personal de la asignatura. Hay aprendizajes que antes de ocurrir se consideran fáciles, otros difíciles, otros imposibles. Los fáciles se menosprecian, los difíciles crean autoexigencia, los imposibles invitan a desistir. Asimismo, el interés por la asignatura determina la fuerza y atracción de cada asignatura, una mayor atracción correlacionada a la mayor energía, mayor atención y mayor interés. También un tema o asignatura que se considera irrelevante puede convertirse en relevante de cara al futuro. Como se puede apreciar, los elementos que componen la dimensión afectiva específica incidirán poderosamente en el aprendizaje de una asignatura. Muy bien. Y concluimos el texto de la siguiente manera. En resumen, es necesario que los docentes implementen dentro de su aula mecanismos afectivos motivacionales, tanto a nivel general como en el campo particular de cada asignatura. Si trabajamos para mejorar los procesos afectivos que incluyen el aprendizaje, principalmente la actitud afectiva hacia el colegio, hacia sí mismo como estudiante y hacia cada asignatura en particular, habremos facilitado el logro de una cuarta parte de desempeño académico general. Muy bien, tomado de subiría Miguel, Principios Generales de Pedagogía Conceptual, de un diplomado. Muy bien, ¿cómo enseñar por competencia? Muy bien. Entonces, colegas, vamos a desarrollar este texto que amerita sin duda un, un análisis, ¿no? Muy bien. Pedirles, colegas, que si hay alguna pregunta, por favor, que las preguntas sean relacionadas con el tema, con la temática que estamos viendo ahora en la comprensión del texto. Si hay alguna pregunta que hacer sobre las coordinaciones, sobre las videoconferencias, con la coordinación, con el dinamizador, creo que debe haber un espacio ya adecuado, ¿no? Porque prácticamente deberíamos lograr los objetivos que debería ser así. Yo les pediría en ese sentido, por favor, la cordura necesaria y la comprensión del caso, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a analizar el texto rápidamente para poder tener en cuenta estos aspectos. Muy bien, ¿de qué nos estará hablando el texto? Prácticamente, ¿de qué nos estará hablando el texto?
yo tengo que comprender, ¿no? ¿Cuál es la temática del texto? Primero tengo que identificar el tipo de texto. A ver si podrían de alguna u otra manera tener en cuenta frente a qué tipo de texto estoy yo. ¿Qué tipo de texto hemos leído? Muy bien, esa es una primera pregunta que me gustaría que intervengan en este análisis que nos va a ayudar muchísimo. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense, aquí estamos frente a un texto netamente argumentativo. Ustedes saben que el texto argumentativo frente a dicho texto, este texto, muy bien, es un texto, gracias Carla, es un texto argumentativo. Y este texto argumentativo tiene su estructura, es decir, su introducción, su tesis, sus argumentos y sus conclusiones. Muy bien. ¿Cuál será la tesis del autor? Donde se desarrolla la idea principal. Entonces yo puedo identificar la idea principal del autor y esa idea principal es la tesis del autor. ¿A dónde estará desarrollada la tesis? Podemos encontrar la tesis en el primer párrafo. Fíjense si leen bien, colegas. Dice, en este tiempo, más de 20 años después de haberse difundido en la comunidad educativa conceptos como inteligencia emocional, intrapersonal, interpersonal y social que abordan directamente diversos aspectos del sistema afectivo, la observación de la práctica del enseñar y el aprender nos muestra que no se ha llevado a la práctica el concepto ampliamente reconocido por la psicología educativa. Dos puntos seguidos. Un humano para aprender requiere de su sistema afectivo. Entonces, fíjense cómo nos hace la introducción el autor, pero en esa introducción el autor va a plasmar su tesis o su idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Un humano para aprender requiere de su sistema afectivo. Esa es la tesis, esa es la intencionalidad, ese es el propósito del texto, es el propósito del autor. Entonces yo ya comprendí, ya identifiqué qué es lo que quiere proponer el autor, ¿no? A través de qué idea principal, a través de qué tesis, ¿no? Va a proponer luego sus argumentos. Entonces luego nos habla de estos efectos emocionales en el segundo párrafo. Y fíjense cómo desarrolla sus argumentos, primero a través de la dimensión afectiva general, donde plantea una satisfacción escolar y el autoconcepto académico, que es muy importante, y que este autoconcepto de la persona muchas veces lo lleva al fracaso o también lo lleva al éxito, que es muy, muy importante. Luego podemos encontrar otro argumento, que es la dimensión específica, que ya tiene que ver exclusivamente con toda la expectativa del desarrollo de la asignatura del interés que él tiene. Entonces, fíjense cómo este autoconcepto, esta satisfacción escolar y esta dimensión afectiva, que es la expectativa por el éxito en aquella asignatura, marca preponderantemente los efectos emocionales para poder lograr buenos aprendizajes. Y luego viene la conclusión de este texto argumentativo. ¿Y cómo me doy cuenta que es la conclusión? Dice, en resumen, fíjense el conector, en resumen, en conclusión, es necesario que los docentes implementen en el procesador de mecanismos efectos motivacionales, tanto a nivel general como en el campo particular de cada asignatura. Ahí nos está hablando de las dos dimensiones del nivel general, que tiene que ver con el autoconcepto, correcto, si regresamos con el autoconcepto, y que tiene que ver con la satisfacción escolar. Y el otro, la dimensión específica, que tiene que ver necesariamente con el éxito o el fracaso, especialmente en la asignatura. Entonces, si manejamos estos procesos afectivos, dice el autor, tendremos buenos resultados en el desempeño académico general. Fíjense, yo ya entendí, entonces, estoy frente a un texto argumentativo, ¿sí? Muy bien, se desarrolla la tesis, la intención del autor es, podemos encontrar en la introducción, nos dice, un humano para aprender requiere de su sistema afectivo, y plantea sus argumentos. Muy bien, entonces vayamos continuando con el análisis. Muy bien,
Y ahí yo puedo encontrar, fíjense, es un texto netamente académico, argumentativo, ¿no? Explicativo, ¿no? Por lo que se plantea. Muy bien. La tesis, para aprender se necesita el sistema afectivo. Ahí está. Un humano para aprender requiere del sistema afectivo. Ahí la puedo encontrar yo en el primer párrafo. Y luego viene la contextualización, la explicación del problema que se plantea, ¿no? Se plantea una problematización. ¿Cuál es la problematización que se plantea? De que muchas veces este aspecto afectivo no se tiene en cuenta en el desempeño general de los estudiantes, ¿no? Que es muy importante, esa es la problematización. Y luego desarrolla en la contextualización sus dos argumentos, la dimensión afectiva general que tiene que ver con la satisfacción escolar y el autoconcepto académico, y la dimensión específica ligada a cada asignatura. Fíjense el análisis que se plantea. Y luego se plantea la síntesis, que es la conclusión. Implementar mecanismos afecto-motivacionales para mejorar los aprendizajes. En resumen, es necesario que los docentes implementen dentro de su aula mecanismos afectivo-motivacionales tanto a nivel general como en el campo particular de cada asignatura. Entonces, colegas, podemos ver cómo aplicamos la estrategia metodológica. Entonces, yo identifiqué los argumentos, identificado mi introducción, identificado mi tesis, que es mi idea principal, identifico mi conclusión. Y con eso me basta ya simplemente para hacer el análisis. Entonces, ¿cuál es la intención o propósito del texto? Ya está explícito en la tesis que está desarrollando el autor en este texto argumentativo explicativo. Muy bien. Vamos a ver ahora con la participación. Sería bueno, por favor, que participen en este caso para responder las preguntas. A ver, responde a las siguientes preguntas. ¿A qué se denomina dimensión afectiva general para el aprendizaje? A la letra A, a la unión de expectativa de éxito, interés y sentido personal de la asignatura. B, a la disposición del aprendiz para dedicar su máxima energía al estudio. C, al conjunto formado por la satisfacción escolar y el autoconcepto académico. D, a la combinación de logros y fracasos que elevan o deprimen el autoconcepto. Muy bien, Luis, César, Norma, Carmen, nos ayudan por ahí y nos dicen que es la letra C. Vamos a tener en cuenta esta respuesta. Muy bien, todos muy bien, claro. ¿Qué estoy visualizando como estrategia? Que esta pregunta es de nivel netamente literal. ¿A dónde lo encuentro? ¿Correcto? ¿A dónde puedo encontrarlo esto? ¿Correcto? Inmediatamente voy al texto y aquí lo encuentro, ¿no? En la dimensión afectiva general que reúne la satisfacción escolar y el autoconcepto académico. Es netamente correcto, netamente literal la pregunta. Muy bien, fíjense. Yo ya entendí, entonces simplemente recupero información. Respuesta es la letra C. Muy bien, colegas. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la idea principal del texto? La expectativa de éxito determina que el aprendizaje sea fácil o difícil. Considerar una asignatura como relevante o no depende de la afectividad. El interés que se tiene por la asignatura facilita ese aprendizaje. Los procesos afectivos influyen de manera fundamental en el aprendizaje. Muy bien, la respuesta, ¿no? Mi mamá entonces nos dice la letra D, Gladys. Claro, ¿por qué? Porque yo ya identifiqué la estructura del texto, fíjense la estrategia. Entonces yo me voy a la idea principal y me voy a la tesis rápidamente, y la tesis dice lo siguiente, ahí está, ¿no? Un humano para aprender requiere del sistema afectivo. Y aquí está el aprendizaje y el sistema afectivo. Fíjense qué fácil es cuando yo identifico la intención del autor. Muy bien, ¿sí? A tener en cuenta. Muy bien, entonces esto me permite a mí, correcto, tener como respuesta cuál es la idea principal del texto. Entonces la idea principal del texto es la respuesta a la letra D. Los procesos afectivos influyen de manera fundamental en la apreciación. ¿Dónde lo encontramos? En la tesis, en la idea principal. Muy bien, vamos a la tercera pregunta. Lee el siguiente fragmento extraído del texto.
Los logros elevan el autoconcepto y los fracasos repetidos lo deprimen. El punto es que, según sea el autoconcepto, cada estudiante asume las nuevas tareas. Los malos las asumen con temor, sin esperanza, con pobre expectativa y fracasan. Los buenos la asumen con ensueño, con esperanza, con altas expectativas y triunfo. Esto apoya fuertemente nuestra propuesta de trabajar facilitando aprendizajes afectivos con mecanismos que incidan sobre la dimensión afectiva general. Fíjense, nos está hablando de la dimensión afectiva general. ¿Cuál es la idea principal del fragmento anterior? No de todo el texto. Y aquí nos está hablando del autoconcepto, del fracaso, del éxito y de la dimensión efectiva en general. Muy bien, por ahí interviene Fanny Guevara Piedra, dice la letra A. A ver, según su autoconcepto, los estudiantes muestran una disposición distinta hacia las nuevas actividades. B. Si no se trabaja la afectividad, los estudiantes corren el riesgo de fracasar repetidamente y deprimirse. C. La actitud efectiva positiva produce ensueño, esperanza y altas expectativas respecto al aprendizaje. D. Incidir sobre la dimensión afectiva general es un mecanismo que asegura el aprendizaje de todos los estudiantes. Colegas, a tener en cuenta en este análisis, me están pidiendo que la idea principal sea del texto que está en la pregunta, no de todo el texto que acabamos de analizar, ¿correcto? A tener en cuenta. Muy bien, entonces por ahí interviene la letra A, la letra D, dice Yanira, Luis, la letra A. Muy bien, Carla, la letra C. Muy bien. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, entonces vamos a dar la respuesta. Fíjense, yo tengo que analizar el fragmento. ¿De qué me habla el fragmento? El fragmento me está hablando del autoconcepto. Dice, los logros elevan el autoconcepto y los fracasos repetidos lo deprimen. Entonces, cuando una persona, sin duda, desarrolla la idea del autoconcepto, en este caso, los elementos van a poder estos elementos van a servir como aliento o también van a servir como desaliento en el aprendizaje. Dice, según sea el autoconcepto, cada estudiante asume las nuevas tareas. Los malos las asumen con temor, sin esperanza, con pobre expectativa y fracaso. Y los buenos las asumen con ensueño, con esperanza, con las altas expectativas y triunfan. Esto apoya fuertemente nuestra propuesta de trabajar facilitando aprendizajes afectivos con mecanismos que incidan sobre la dimensión afectiva general. Entonces es muy importante consolidar el autoconcepto, porque el autoconcepto me va a permitir a mí, ¿no?, tener una autoestima claro, positivo, y también va a jugar mucho a favor o en contra del aprendizaje. ¿Cuál es la idea principal del texto anterior? ¿De qué nos está hablando? Del autoconcepto. Y fíjense, claramente en la letra lo desarrolla. Los estudiantes muestran una disposición distinta hacia las nuevas actividades, que pueden ser a favor o que pueden ser en contra de esas dos expectativas. Entonces la respuesta es la letra A, sin duda, ¿no? Porque yo puedo ver que aquí simplemente desarrolla la idea de autoconcepto y que ese autoconcepto va a influir mucho en la disposición de las nuevas actividades. Muy bien, la respuesta en este caso es la letra A. Un distractor muy fuerte, un distractor muy fuerte, la letra D, ¿no? Donde dice, incidir sobre la dimensión afectiva general es un mecanismo que asegure el aprendizaje de todos los estudiantes. Claro, pero aquí nos está generalizando el autoconcepto, pero también está generalizando con la otra situación de la satisfacción escolar, que es, ¿no?, mucho más amplio. Pero acá exclusivamente nos está hablando del autoconcepto y su relación en las nuevas actividades que puede ayudarlo al fracaso o puede ayudarlo también al éxito del estudiante. Entonces hay que tener en cuenta mucho este análisis para no confundir, ¿no? Muy bien. Entonces, es muy importante, colegas,
analizar muy bien el fragmento, ver la idea principal del texto. Aquí, ¿cómo me han planteado aquí la pregunta? Es una pregunta netamente de nivel inferencial. Por eso es que yo tengo que tener en cuenta la recuperación de la información y tener en cuenta qué es lo que me está planteando, qué es lo que se me está planteando en la pregunta. Muy bien. Entonces, muy bien. Bien, esta idea principal se va a desarrollar sin duda teniendo en cuenta algunas ideas fuerzas que quiero que aquí la identifiquen. Como le dice, los logros elevan el autoconcepto, ¿correcto? Y los fracasos repetidos lo deprimen. Entonces nos está hablando del autoconcepto que puede elevar y que puede también ser una vertiente de fracaso, ¿no? El punto es que según sea el autoconcepto, cada estudiante asume las nuevas tareas. Entonces, según el autoconcepto, va a incidir mucho en las nuevas actividades del estudiante. Y ahí está simplemente explícito la letra A. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, la pregunta 4. ¿Cuál es el propósito principal del autor al escribir su texto? Bien. Letra A, describir de manera en que todo el aprendizaje escolar moviliza las dos dimensiones afectivas del estudiante, persuadir a los docentes que la efectividad de un componente importante, la afectividad es un componente importante para el aprendizaje. Enumerar los factores afectivos que influyen en el aprendizaje, como por ejemplo la satisfacción escolar, invitar a los docentes a reflexionar sobre la importancia del autoconcepto de los estudiantes para el aprendizaje. Fíjense, distractor muy fuerte la letra D. Invitar a los docentes a reflexionar sobre la importancia del autoconcepto de sus estudiantes para el aprendizaje. Pero es limitado, porque aquí nos habla también de otras dimensiones, de la dimensión netamente específica que tiene que ver con las asignaturas y también de la satisfacción netamente escolar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Como lo ha señalado Norma, Lisek, Silvia, la respuesta es la letra D. La letra B es la respuesta. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Simplemente atendiendo a la estructura del texto, del tipo de texto. El tipo de texto argumentativo. ¿Cuál es el propósito de un texto argumentativo, colegas? ¿Cuál es el propósito de un texto argumentativo? Un texto informativo, informar. Una narración, narrar. Un texto descriptivo, describir. Un texto argumentativo, ¿cuál es la intención del autor? ¿Cuál sería la intención del autor? Es persuadir, convencer. ¿Sobre qué te quiere convencer? Sobre su tesis, sobre su propuesta, ¿no? Sobre su idea que está planteando. Y esto simplemente lo podemos sacar por la habilidad, por el propósito que plantea el texto, persuadir. Y luego persuadir a los docentes de que la afectividad es un componente importante para el aprendizaje. Y ese propósito principal se relaciona con ¿qué? Se relaciona con mi tesis, Fíjense, se relaciona con mi tesis, ¿no? Se relaciona. Un humano para aprender requiere de su sistema netamente afectivo. Fíjense, colegas, entonces, este texto del Ministerio de Educación, que es un motivo de evaluación, todo lo demás, cómo nos plantea la estructura, la forma, la importancia de que el lector comprenda qué tipo de texto, cuál es la intención de un texto, cuál es el propósito. Y eso es lo que se marca en el análisis del texto. Nunca se debe perder de vista cuál es la intencionalidad en la comprensión del texto, ¿no? Que es muy importante. Muy bien, colegas, creo que sí, un texto interesante, sin título. Podríamos colocarle el título, un título muy adecuado. ¿Cuál sería? ¿No? La influencia del componente efectivo o de la dimensión, de la dimensión efectiva en el aprendizaje, ¿no? O puede haber también un texto netamente metafórico. Importante entonces lo que se plantea aquí como la comprensión de texto. Muy bien, vamos a interactuar con otro tipo de texto. Muy bien. Muy bien. Invitar, la letra B, persuadir, no, la pregunta 4 es la letra B. Muy bien, hay otra pregunta que tenemos que desarrollar en este mismo texto. 5. Roberto leyó el texto y dijo,
Vamos a ver. Yo no creo que existan temas fáciles y difíciles o imposibles de aprender. Todo se puede aprender si se tiene suficiente tiempo y, sobre todo, voluntad para autosuperarse. Fíjense lo que plantea en la reflexión Roberto y que tiene que ver mucho con el proceso de con la dimensión de autoconcepto, la dimensión afectiva que el ser humano desarrolla. Por eso dice, yo no creo que existan temas fáciles o difíciles o imposibles de aprender. Todo se puede aprender si se tiene suficiente tiempo y sobre todo voluntad para superarse. Muy bien. La pregunta es la siguiente, ¿a cuál de las siguientes ideas del texto se refiere Roberto? Fíjense. A, el interés y la atracción por la asignatura hacen que aprenderla sea agradable o no. B, el área afectiva sigue usualmente siendo dejada de lado en la práctica educativa. La expectativa C, la expectativa de éxito determina el grado de dificultad de los aprendizajes. Y letra D, un tema que se considera irrelevante puede convertirse en relevante. Fanny Guevara La Piedra, muy bien, participa manifestando que es la letra C la respuesta. Muy bien, vamos a ver cuál sería la respuesta más adecuada. César la letra, Grisela la letra C, César la letra C. Muy bien. Muy bien, correcto. Correcto, colegas, ¿no? Cuando Roberto menciona que no existen temas ni fáciles ni difíciles y que esto, que se puede aprender de acuerdo al tiempo y sobre todo a la voluntad de autosuperarse, ¿qué está desarrollando como idea Roberto? De que mucho tiene que ver aquí las voluntades, mucho tiene que ver la determinación, mucho tiene que ver el logro de objetivos, ¿no? En la persona. Entonces, es muy importante y esto se relaciona mucho con la respuesta que es la letra C, la expectativa de éxito. Fíjense, el autoconcepto que es desarrollado por Roberto, la posición que tiene, la expectativa de éxito, determina el grado de dificultad de los aprendizajes. Entonces, Roberto, como tiene una predisposición, como desarrolla un autoconcepto, llama a la reflexión y dice que no hay temas fáciles, ¿no? Ni difíciles, y que todo depende de la voluntad, ¿sí? De las voluntades, del esfuerzo que se plantea la persona. Y es muy cierto, ¿no? La expectativa del éxito de lo que yo quiero lograr de mis metas depende del grado de dificultad de los aprendizajes que yo pueda tener. Muy bien, y sobre todo la voluntad para autosuperarse, ¿no? Eso tiene que ver, sin duda, con el aspecto afectivo, la dimensión afectiva. Muy bien, la respuesta de la letra C. Muy bien a tener en cuenta. Vamos al texto número 3. Es importante ver. Muy bien, tenemos un texto número 3 titulado Historia de la mano y la cabeza, la resolución de problemas como práctica. Es un texto amplio y vamos a tratar de leerlo para poder analizarlo rápidamente. Muy bien, lleva como título Historia de la mano y la cabeza, resolución de problemas como práctica social. Durante mucho tiempo nuestras manos fueron maestras de nuestra cabeza. Así, con el paso de los años, las manos fueron adiestrándose y la cabeza despejándose. La habilidad manual desarrollaba nuestra inteligencia y mientras más se esclarecía nuestra cabeza, más frecuentemente dirigía el trabajo de nuestras manos. Las manos no podían levantar un pesado bloque de piedra. Nuestra cabeza aconseja entonces colocar una palanca. La palanca solo nos puede ayudar a levantar la piedra un poco más. ¿Cómo subirla a lo alto? La cabeza interviene de nuevo, crea el plano inclinado, nos recomienda entonces colocar troncos redondos bajo la piedra, pues hacer rodar es más fácil que arrastrar. Entonces vemos ahí la resolución, ¿no? La interrelación entre manos y cabeza, la dependencia para solucionar los problemas netamente por los que el hombre está pasando, ¿no? Muy bien. Vamos comprendiendo el texto.
Muy bien. Siguiendo con el texto, se manifiesta lo siguiente, pero la construcción de un plano inclinado para elevar pesos es faena laboriosa y compleja, y nuestra cabeza encuentra otra vez una solución más simple. Inventa la polea. Haciendo pasar la cuerda por la polea, el peso sube mejor. Y sí, además el peso cuelga de una segunda polea móvil. Nuestras dos manos podían levantar un objeto que cuatro manos movían con dificultad. Esto, sin embargo, nos pareció poco. Entre manos y el peso colocamos 3, 5 poleas, 7 poleas. Cuantas más son las poleas, tanto más fuerte nos hacemos. Así, ahora levantamos sin gran trabajo pesos cuyo manejo era exclusividad de los gigantes. Nuestra cabeza ayuda a nuestras manos, pero estas tampoco le dan reposo. Le plantean siempre nuevas tareas, como no es fácil hacer subir el agua del río para que reguemos los campos. Nuestra cabeza crea el pozo con la cigüeña, gracias a la cual podemos hacer subir el cubo desde el río. Pero un cubo es poco, hace falta más agua, nuestras manos ya no se dan abasto, entonces la cabeza crea el torno. Una manivela sujeta un rodillo que nuestra mano hace girar, el rodillo da vueltas enroscando una cuerda. Esta arrastra un cubo. Asombrosos descubrimientos durante miles de años ayudarían a nuestras manos en su trabajo. ¿Qué se está desarrollando en el texto? Se está desarrollando una ejemplificación de cómo la cabeza ayuda a las manos exclusivamente para la resolución de diferentes dificultades, la resolución de problemas que tiene el ser humano como práctica social. Y se usa el mismo conector, colega, fíjense, se usó el conector pero, y se sigue utilizando el siguiente conector pero, para darle mayor complejidad al texto. Pero crece la demanda de agua y aumenta el trabajo. La necesidad es la mejor de las maestras. Nuestra cabeza piensa, no se podría hacer eso mismo, pero sin las manos. Recuerda a los cuadrúpedos servidores del hombre, habituados desde largo tiempo a transportar cargas. Las manos enganchan un cuadrúpedo a un madero. El caballo da vueltas haciendo girar una rueda dentada. Esta sigue su rotación sobre una piedra circular fija. Nuestras manos se liberan así de un trabajo que puede realizar un animal. En cambio, les espera un problema más complicado, construir los dientes de la rueda. Nuestras manos van haciendo trabajos cada vez más delicados y complejos, pero también nuestra cabeza tiene que resolver tareas más arduas. El hombre utiliza el caballo para sacar agua del río, pero comienza a pensar si no se puede prescindir de él. ¿Para qué emplear al caballo? Que el propio río suba al cubo de agua y lo vierta en el surco. Nuestras manos reciben una tarea más complicada, construir y colocar en el río una rueda tal que saque de ella la misma agua. ¿No? Muy bien, entonces, vemos de nuevo la ejemplificación en este texto. Y siguiendo este texto, vemos cómo se plantean ejemplos cada vez más complejos. Muy bien. Y se sigue planteando. El río corre por su lecho y tropieza con un obstáculo. Los atletas de la rueda, el río las empuja, y eso es lo que busca el hombre. La rueda gira, carga el agua y la sube, vertiéndola por último en el candelón. El río riega los campos en los que crece el trigo. El otoño llega y la cosecha debe ser recogida y el grano de las espigas molido. Hubo tiempos en que se molía el grano en pequeños molinos de mano. Esto era suficientemente para una familia campesina, pero cuando hubo que dar de comer a ejércitos enteros, cuando surgieron enormes ciudades que necesitaban inmensas cantidades de harina para las panaderías, fue necesario poner en marcha grandes molinos y muelas de piedra. Semejantes muelas no se podían mover a mano y de nuevo nuestra cabeza buscó la forma de salir del problema. Los hombres vuelven a probar la vela, recuerdan otra vez al caballo y aquel trabajador más fuerte que el caballo, el agua. El hombre ya había dominado el río, quita los caguilones de la rueda y deja las atletas. En su eterno andar, el río empuja las aletas, la rueda hace girar el río. Otra vez la ejemplificación cada vez más compleja en el texto, ¿no? Eje que mueve a la rueda dentada, esta se engancha en otra que pone en movimiento un nuevo eje, en el que se encuentra la muela. Al principio todo esto debió parecer un cuento a los hombres, y los primeros molinos de agua significaron probablemente una gran fiesta. La blanca espuma del agua al estrellarse contra la rueda
la nube blanca de harina flotando sobre la muela y las mujeres alrededor escuchando el zumbido del molino del agua más agradable que el chirrido manual. Mas con todo su júbilo no comprendían entonces la portentosa fuerza que habían descubierto. ¿Podían acaso suponer que el molino de agua sería el oriente de centenares de máquinas que no solo molerían el trigo, sino que tocarían el hierro, machacarían el mineral que querían? Estas máquinas trabajarían por el hombre y para el hombre. Habrían de vestirlo y alimentarlo y más tarde incluso transportarlo por el aire. Muy bien. ¿Correcto? ¿Qué es lo que tenemos en el texto? Fíjense ahí. Entonces, ¿qué es un texto netamente amplio? Lo que yo tengo que plantear es hacer mis inferencias, ¿no? Yo le decía, una de las primeras estrategias es hacer la inferencia. Una vez que he leído, yo utilizo las marcas significativas del texto. En la marca del significativo del texto, ¿qué me plantea aquí? No hay imagen, no hay subtítulos, pero sí hay un título. Historia de la mano y la cabeza y la resolución de problemas como práctica social. Yo inmediatamente hago las inferencias. ¿De qué se tiene aquí? ¿Cuál es el tipo de texto que yo tengo que tener en cuenta? Identificar el tipo de texto. Pero primero hago inferencias de la marca significativa del texto, en este caso el título. Muy bien. ¿Qué relaciona todos los procedimientos de relación entre la mano y la cabeza y cómo cada día se plantean ejemplificaciones y situaciones cada vez más complejas donde intervienen estos dos elementos que son muy importantes, pero sobre todo, ¿cuál es la dimensión que el autor quiere proyectar? La resolución de problemas entre la relación de estos, ¿no?, órganos que son la mano y la cabeza. Y que esta resolución es una práctica netamente social a tener en cuenta. Entonces, ¿frente a qué tipo de texto estoy yo en este caso? ¿Frente a qué tipo de texto, a qué tipo de texto estoy yo aquí? Estoy frente a un texto netamente explicativo, correcto. Estoy frente a un texto netamente explicativo. Ustedes saben que en el texto explicativo primero se plantea la introducción, luego el desarrollo y luego las conclusiones. Muy bien. Esto permite a mí a tener en cuenta que el texto desarrollado en el desarrollo del texto, en el cuerpo del texto, ha desarrollado una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Es la ejemplificación. La estrategia es la ejemplificación. Fíjense cómo se plantean las ejemplificaciones. Dice, ¿no? Todo esto que vemos prácticamente, ¿no?, de un plano inclinado, a elevar los pesos de una faena laboriosa, entre las manos colocamos 3, 5 poleas, son ejemplificaciones. Luego pasa por los cubos, el entorno de la cabeza se hacen los trabajos cada vez más complejos, ¿no? Muy bien. Se plantea ahí la relación. Y luego se va planteando mucho más, ¿no? La necesidad, recuerda los cuadrúpedos servidores habitados, la rotación de los problemas más complicados y las tareas más arduas que tiene que hacerse la reflexión con, en este caso, con la cabeza, acompañados por las manos y que se plantean otras tareas más complejas, ¿no? Ahí, el río riega los campos en los que crece el río, el otoño llega y cosecha las recogidas y otra exigencia son los pequeños molinos de mano. Y luego se tiene que pensar en el agua como solución, en la fuerza del agua para dar mayor solución a ello. Entonces, fíjense, se va desarrollando otra vez la ejemplificación. Y ahí tenemos nosotros el análisis de este texto, que es un texto netamente expositivo. ¿Qué desarrolla en todos los párrafos? Primero, en el primer párrafo podemos identificar que durante mucho tiempo nuestras manos fueron maestras de nuestra cabeza, ¿no? Que estuvo muy relacionado el accionar diario, cotidiano de las manos, pero también muy relacionado al pensamiento y la reflexión, porque cada día el hombre tenía que enfrentarse a la resolución de problemas como práctica social. Luego, en el siguiente párrafo que nos plantea que con el paso de los años, nuestras manos fueron adiestrándose y nuestra cabeza, ¿no?, despejándose por las situaciones o las actividades que se presentaban. En el siguiente párrafo que nos plantea, nuestra cabeza ayuda a nuestras manos, pero estas tampoco le dan reposo, le plantean siempre nuevas tareas y cada vez más complejas.
Nuestras manos, en el siguiente párrafo, nuestras manos hacen trabajos más delicados y complejos. Nuestra cabeza tiene que resolver tareas más arduas para la reflexión, ¿no? Finalmente, nuestra cabeza busca la forma de salir de los problemas. Entonces, estos dos elementos muy importantes, las manos y las cabezas, están muy unidas en la resolución de problemas. Muy bien, pero ¿qué te quiere plantear el autor? El autor, ¿qué es lo que te quiere, qué es lo que te quiere plantear aquí como intención del texto? ¿No? Fíjense, es un texto y las preguntas que vamos a ver es netamente del nivel inferencial. ¿Qué te quiere plantear? ¿Cómo entendí este texto explicativo? Hay mucha ejemplificación, pero ¿cuál es la intención o propósito del texto? ¿Qué te quiere demostrar? Te quiere demostrar que a través de las ejemplificaciones, de estas explicaciones, la mano siempre está muy relacionada con la cabeza, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de la resolución de problemas cada vez más complejos que serán. Ese es el propósito. Entonces, el propósito de la mirada es la resolución netamente de problemas, ¿no? A través de estos órganos. Y vamos a ingresar al análisis para poder tener en cuenta lo siguiente. Fíjense, en este caso, la primera pregunta que se plantea es la siguiente. Dentro de este texto expositivo que ha desarrollado netamente la ejemplificación a tener en cuenta. El presente texto nos explica, muy bien, de hecho es un texto netamente explicativo, es un texto expositivo. A. El hombre ha pasado por las diferentes etapas de la historia universal. La historia del hombre es también la historia de la resolución de los problemas. C. Solo el hombre posee inteligencia para adaptarse al medio en que vive. El hombre definió el curso de la historia. Claro, la respuesta es la letra B, porque yo ya comprendí el texto, ya comprendí cuál es la intención. No es solamente relacionar, ¿no?, algunos aspectos, y ahí simplemente, ¿no?, la intención del texto es demostrar la resolución netamente de los problemas a través de las diferentes dificultades que plantean esta manipulación, la utilización de la mano en relación con las cabezas que se presentan. Muy bien, la respuesta es la letra B, ¿no? La historia del hombre es también la historia de la resolución de problemas, de la complejidad que se presenta. Es por eso que el aprendizaje tiene que ver mucho, por eso que en la ruta de aprendizaje, y esto tiene que ver mucho con el enfoque de resolución de problemas, tiene que ver mucho con la complejidad del aprendizaje, que se plantean en el estudiante actividades simples, ¿no? Y luego el aprendizaje se vuelve más complejo, ¿no?, que es lo más importante. En los primeros grados podemos analizar textos de menor textos simples, narración, descripción, pero en tercero, cuarto y quinto, que es otro ciclo, podemos desarrollar mayor complejidad en el aprendizaje, como por ejemplo ensayos, textos argumentativos, artículos de opinión. Pero eso tiene que ver, sin duda, con las competencias que son la resolución de problemas. Muy bien. 2. ¿Cuál es la idea principal del texto? Muy bien. A. Que las cabezas siempre están acompañando lo que piensa, que las manos siempre están acompañando lo que piensa la cabeza. Letra B, que todo aprendizaje es activo por la relación cabeza-mano. Letra C, que el aprendizaje es activo por el pensamiento y la manipulación de las manos. Letra D, que la resolución de problemas es indeslizable de nuestra existencia. Fíjense, otra vez simplemente, si yo identifico la intención o propósito del texto, en este caso, ¿no? Muy bien, Jessica me dice la letra C, Nico la letra D. Muy bien. ¿Cuál es la idea principal del texto? Ya hemos visto cuál es el propósito, la intención del autor. Muy bien, dice, claro, la respuesta sería la letra D. Que la resolución de problemas es indeslizable de nuestra existencia. Fíjense entonces en este texto del ministerio cómo se plantea la inferencia y cómo se desarrolla a través de un texto de la ejemplificación. Se desarrolla un propósito que tiene el texto de exposición de ideas, ¿no?, que tiene que ver exclusivamente. Pareciera que el contenido, la idea central sería la relación
cabeza, manos, pero va mucho más allá, es decir, cómo esta relación incidó mucho en la resolución de problemas y cómo esta resolución de problemas se plantea cada vez situaciones significativas más complejas, que es lo más importante. Muy bien, entonces la respuesta es la letra D, que la resolución de problemas es imprescindible de nuestra existencia. Vamos a la siguiente pregunta 3. ¿Cuál es el propósito principal del autor al escribir su texto? Fíjense, el propósito es describir las características de las herramientas que el hombre ha creado. B, definir las estrategias en la resolución de problemas de la vida diaria. C, comparar las funciones del cerebro con la habilidad manual. Y D, explicar la capacidad del hombre para modificar su entorno y su visión de la realidad. Fíjense, de nuevo nos plantea el ministerio otra pregunta. Y que esa pregunta tiene que ver con el tipo de texto que hemos identificado ya, ¿no? Muy bien, ¿cuál sería la respuesta? Claro, la letra D. El texto expositivo nos está planteando ahí una ejemplificación, una explicación de las ideas, ¿no? Y, sin duda, ¿no? Explicar la capacidad del hombre para modificar su entorno. ¿Cómo va a modificar su entorno? Con el uso de las manos y también de la cabeza, pero sobre todo modificar esa realidad, que es lo más importante. Entonces yo puedo ahí tener en cuenta estos aspectos, ¿no? a considerar, ¿no? De tal manera que en el texto se explica la capacidad del hombre para resolver los problemas y también transformar esa realidad. Esa es la intencionalidad del texto, ¿no? Resolver los problemas y transformar su realidad. Entonces, ¿cuál es el propósito principal del texto? Explicar la capacidad del hombre para modificar su entorno y su visión de la realidad. Esa es una pregunta netamente de nivel inferencial, ¿no? Muy bien. Hay un distractor ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un distractor ahí. Definir las estrategias en la resolución de los problemas de la vida diaria. Es un distractor muy fuerte, ¿no? Pero no, el texto no está definiendo esas estrategias, ¿no? Sino lo que trata el autor, como es un texto netamente expositivo, trata de explicar a través de la ejemplificación la capacidad que desarrolla el hombre utilizando la relación cabeza-manos para modificar su entorno, ¿no? La capacidad que tiene y resolver y transformar su realidad, que es lo más importante. Yes, Irinio Raúl nos dice yes. Entonces, fíjense, colega, ¿qué es lo que le quería demostrar con este tipo de texto? Que es muy importante identificar el tipo de texto. Un texto expositivo explica, y ahí está simplemente la habilidad planteada en la pregunta. Que también no perdamos de vista que los textos desarrollan una temática, exclusivamente desarrollan una temática, la relación cabeza-mano, la metodología que vimos acerca del síndrome del primer texto, el síndrome de El Salvador. Entonces se desarrolla toda una temática, estos textos expositivos, estos textos argumentativos, pero lo que quiere demostrarte el autor está prácticamente en la intencionalidad, en el propósito que te marca el texto. Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta esos aspectos, sin duda que son muy relevantes a consideración y plantear algunos aspectos que me parecen sumamente interesantes. Entonces, colegas, me parece sumamente interesante y recordarles, por favor, siempre es muy importante. Fíjense, ¿qué nos ayuda en este texto si yo vuelvo a este texto? ¿Qué es lo que me ayuda esencialmente este texto a tener en cuenta que desarrolla el autor? Primero, esto. La marca significativa del texto es muy importante, es decir, el título, la historia de la mano y la cabeza que desarrolla, pero sobre todo hay dos puntos: resolución de problemas como práctica social. La intencionalidad del texto es eso, ¿no? La resolución de problemas como práctica social. ¿Y qué se toma como explicación? La relación, la historia que hay entre la mano y la cabeza. Entonces, las marcas significativas, por cierto, las marcas significativas del texto son muy importantes. Atención a tenerlas
en cuenta, las imágenes, los títulos, los subtítulos me van a permitir a mí inferir sobre el propósito que tiene el texto. Segundo aspecto, tener en cuenta el tipo de texto. ¿Correcto? El tipo de texto. Si yo veo que me están explicando, que el autor está exponiendo sus ideas, si observo también en el texto que el autor está planteando una estrategia como ejemplificación, donde retoma un sinnúmero de ejemplos, estamos frente a un texto netamente explicativo, ¿no? A tener en cuenta. Que se diferencia sin duda del texto argumentativo, porque en el texto argumentativo el autor en los argumentos va desarrollando una idea, pero que te propone, correcto, que te está planteando, que te propone, pero sus puntos de vista, y los puntos de vista en el texto argumentativo son más consolidados, sin duda, correcto, son más consolidados en la medida que el autor, me preguntan ahí, profesor, ¿cuál es una marca significativa del texto? Hablamos de la marca significativa del texto, son el título, los subtítulos y las imágenes. Esos tres elementos son las marcas significativas del texto. Y muchas veces también los pies de páginas, ¿no? Esos elementos me permiten a mí inferir sobre lo que trata el texto o también a consolidar mi análisis. Fíjense, supongamos que este texto no hubiera tenido el título respectivo, este texto es positivo. Entonces, muchas veces, ¿no?, nos habla solamente de relación, cabeza, todo lo demás, y un poco no nos adentra mucho en la resolución de problemas. Está algo implícito. Muy bien. Es muy importante a tener en cuenta todos estos aspectos. Muy bien, entonces vamos a pasar al análisis ya de otro texto a tener en cuenta hoy día, porque hoy día vamos a aprovechar el tiempo para poder desarrollar también otro texto. Ya vamos a presentarle a continuación un texto sin título también que amerita mayor complejidad en los análisis. No con la disculpa del caso, pero sí quiero hacerles saber que fíjense cómo se presenta un texto muy amplio el que hemos leído, ¿no? Pero simplemente a través de las ejemplificaciones. Si yo rescato la intencionalidad del autor, entonces me permite llegar rápidamente a la respuesta. Muy bien. A tener en cuenta. Muy bien, entonces ya hemos desarrollado esas preguntas. Muy bien, vamos al texto. Muy bien. Muy bien, hay otra pregunta acá que deberíamos desarrollar. ¿Sí? Muy bien. Hay otra pregunta. Muy bien, con el texto anterior. A ver, vamos a leer. En una parte del texto el autor dice: durante mucho tiempo nuestras manos fueron maestras de nuestra cabeza. Así, con el paso de los años las manos fueron adiestrándose y la cabeza despejándose. La habilidad manual desarrollaba nuestra inteligencia y mientras más esclarecía nuestra cabeza, más frecuentemente dirigía el trabajo de nuestras manos. Muy bien, ese fragmento está explícito en el texto. En dicha cita, la frase, la habilidad manual desarrollaba nuestra inteligencia, ¿qué se refiere? Muy bien, Fanny interviene ahí, la letra A, dice, a que el cerebro necesita la extensión manual para desarrollar su potencial creativo, a que las cabezas y manos desarrollaban habilidades indistintamente, a que a diario tenemos situaciones problemáticas y que no siempre tenemos respuestas inmediatas, y a que la necesidad de adaptación modifica la existencia del hombre. Muy bien, Fanny y César intervienen, que es la letra A. A que el cerebro necesita que la extensión manual para desarrollar su potencial creativo. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a leer. Dice, durante mucho tiempo, correcto, nuestras manos fueron maestras de nuestra cabeza. Esa es la síntesis que me plantea ahí el texto. O sea, hay una relación entre cabeza y manos.
Así con el paso de los años las manos fueron adiestrándose y la cabeza despejándose. La habilidad manual desarrollaba nuestra inteligencia, mientras más se esclarecía nuestra cabeza, más frecuentemente dirigía el trabajo en nuestras manos y se plantea ahí de alguna u otra manera, ¿no? Se recoge lo expuesto en la frase, ¿no? Donde se infiere netamente la relación entre cerebro y mano, ¿no? Que es nuestro cuerpo, como la primera herramienta, ¿no? Entonces, ¿qué marca ahí? Simplemente está marcando la relación entre la cabeza y las manos como una alternativa para solucionar netamente los problemas. Ahora dicen, dicha frase, la habilidad manual desarrollaba nuestra inteligencia. La habilidad manual, entonces la habilidad manual significa las manos. Desarrollaba nuestra inteligencia simplemente la actuación directamente de la cabeza, ¿no? En este caso el cerebro. Entonces, infinitamente, a que el cerebro, correcto, necesita de la extensión manual para desarrollar su potencial creativo. Claro, lo que uno piensa para poder activarlo tiene que utilizar netamente las manos, ¿no? Muy bien, es competente, todo lo demás, tiene buenos pensamientos, todo lo demás, pero tiene que utilizar, de hecho, la manipulación, que es la mano, ¿no? Entonces, aquí el cerebro necesita de la extensión manual para desarrollar su potencial. Muy bien, la respuesta es la letra A. Para linda, clara la respuesta como Jessica, Flora, Yanira, Jessica y Flora manifestaron, la letra es la respuesta, ¿no? Muy bien, gracias María, la respuesta es la letra a tener en cuenta. Ok, dice, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente texto, al texto número 4. Enviar el mensaje. Ah, muy bien. Vamos al texto número 4. Y aquí vamos a leer, este no es un texto muy amplio, pero vamos a tratar de concentrarnos porque es una temática que ustedes ya la conocen, acerca del constructivismo, ¿no? Muy bien. Es un texto sin título. El constructivismo, cuyos fundamentos teóricos fueron asentados por Jean Piaget, es una teoría de aprendizaje que sostiene que las personas construyen activamente nuevos conocimientos combinando sus experiencias con lo que ya saben. El constructivismo sugiere que el conocimiento no se entrega al aprendiz, sino que este último lo construye al interior de su cabeza. El conocimiento nuevo resulta del proceso de darle sentido a nuevas situaciones, reconciliando las nuevas experiencias o información con lo que el aprendiz ya sabe o ha experimentado. Este proceso profundamente personal subyace en todo aprendizaje. De manera que, como lo ha indicado James Sol en 2013, la nueva expresión aprendizaje personalizado se convierte en redundante. Todo aprendizaje es personal y siempre lo es. El constructivismo con frecuencia se malinterpreta como si quisiera significar que el aprendizaje solo ocurre cuando se está solo. Este no es el caso, pues el aprendizaje con frecuencia es una construcción social. Hablar y trabajar con otros es una de las mejores formas de cimentar nuevo conocimiento. Totalmente todos los postulados del constructivismo aquí en este primer párrafo. El protagonismo del estudiante, generar un nuevo conocimiento, que el conocimiento es una construcción social, muy bien. Seguimos leyendo. Por su parte, el construccionismo es la teoría de aprendizaje que resuena con más fuerza en el movimiento del hacer y se debe tomar con seriedad por quien quiera que investigue el hacer en el aula. Papert propone lo siguiente sobre el construccionismo. El construccionismo adopta de las teorías constructivistas la visión de que el aprendizaje es una construcción más que una transmisión de conocimiento. Por lo tanto, extendemos la idea de materiales manipulables a la idea de que el aprendizaje es más efectivo como parte de una actividad. El aprendiz tiene la experiencia de construir un producto significativo. Fíjense, entonces Papert plantea a través de este construccionismo que toma mucho de la teoría constructivista, de que
El aprendizaje es muy útil en la manera que el estudiante manipule, ¿no? O sea, la forma práctica y esté ligado sin duda a un producto significativo dentro de un proceso. Estamos entendiendo ahí los postulados de Papert. Muy bien. Continuamos con la lectura para seguir entendiéndola. El construccionismo de Papert lleva la teoría constructivista un paso más allá, hacia la acción. Fíjate cómo aquí va consolidando sus postulados. Aunque el aprendizaje sucede en la cabeza del aprendiz, esto ocurre más posiblemente cuando él está comprometido con una actividad personalmente significativa, que sucede fuera de su cabeza y que convierte el aprendizaje en real y compartible. Lo construido, lo que se comparte, puede tomar la forma de un robot, una composición musical, un volcán en papel maché, un poema, una conversación o una nueva hipótesis. Entonces, lo que más marca aquí es la significatividad que debe tener el aprendizaje al momento de construirlo. Muy bien. Seguimos leyendo. Esto es mucho más que aprender haciendo. La parte significativa del construccionismo manifiesta que el poder de hacer algo proviene de una pregunta o impulso que le surge al aprendiz y que no se impone desde afuera. Preguntas tales como, ¿cómo podría mi carro ir más rápido? O, me gusta cómo se ve esto. ¿Podría volverlo más bonito? Se valoran y potencialmente se valoran más que criterios impuestos por cualquiera, incluyendo el maestro. Se empodera a los aprendices para que se conecten con todo lo que saben, sienten o se imaginan y para qué. De esta manera amplíen su experiencia y aprendan cosas nuevas. Queremos que los aprendices se liberen de la dependencia de aprender lo que les enseña. Es decir, aquí hablamos del protagonismo del aprendizaje significativo. Muy bien. Y el texto sigue planteando algunos textos postulados del construccionismo. El movimiento del hacer es profundamente interesante en el sentido de que celebra las virtudes del construccionismo. Aun si los promotores del aprender haciendo no tienen un conocimiento formal de la teoría que subyace en lo que los apasiona. El construccionismo es una teoría del aprendizaje en una posición de cómo cree usted que se genera el conocimiento. No es un currículo ni un conjunto de reglas. Fabricar o construir se refieren al acto de crear con materiales nuevos o con otros que no son familiares. Los niños siempre han hecho cosas, pero en años recientes su paleta de herramientas y su lienzo se han expandido considerablemente. El hacer es algo El hacer algo es una poderosa expresión personal del intelecto. Genera apropiación aun cuando lo que se haga no sea perfecto. Los investigadores han identificado que las personas que hacen cosas valoran sus creaciones, aun las defectuosas, más que las perfectas creadas por expertos. El movimiento del hacer también promueve la habilidad para compartir no solo los productos, sino el disfrute del proceso mismo de construir con videos, blogs e imágenes. Manfred escribió sobre este vínculo virtuoso de los entusiastas que disfrutan documentar en línea sus proyectos e inspirar a otros. ¿Qué nos plantean estos postulados el construccionismo? Lo más importante es el hacer que permite que el estudiante cobre mucho protagonismo. Muy bien, aspectos a tener en cuenta. Muy bien, por ahí María nos dice, la manipulación del material concreto lleva a la aprendizaje exclusivamente con estos postulados, ¿no? Muy bien, excelente. Y vamos a concluir con este texto, ¿no? Muy bien. Yo he experimentado en carne propia ese círculo virtuoso. Cada vez que construyo una nueva guitarra o un nuevo implemento para mi casa, publico en mi blog una descripción o un video al respecto. Mucha gente me ha escrito para decirme que mis proyectos lo han animado a realizar sus propios proyectos. Me han dicho que hacer cosas les ha cambiado la forma de ver el mundo que los rodea, abriéndoles puertas nuevas y ofreciéndoles diferentes oportunidades para involucrarse en procesos que requieran conocimiento, desarrollo de habilidades, creatividad, pensamiento crítico, toma de decisiones, asumir riesgos, interactuar socialmente y ser recursivos.
entienden que cuando uno hace algo por sí mismo, lo que cambia más profundamente es uno mismo. 2011. Muy bien, entonces hemos leído el texto y hemos ido comprendiendo, en este caso. Hemos ido comprendiendo. Bien, ¿de qué nos habla el texto? Sin duda, no tiene título, ¿no? Pero yo puedo inferir netamente que nos habla netamente del construccionismo. ¿De qué? De Pape, que toma mucho de la teoría constructivista. Pero dentro de estos postulados, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante de este construccionismo? Lo más importante es la actividad significativa. Y esta actividad significativa se va a lograr cuando el estudiante manipule, cuando el estudiante esté en plena acción. Muy bien. Nos sigue planteando también en este aspecto que la parte significativa sigue siendo muy importante para que el hacer del estudiante ponga de manifiesto todas sus actividades. Estamos desarrollando aquí una situación en la que es muy importante el producto, pero también es muy importante el quehacer, es decir, el proceso para desarrollar todas esas competencias y todas esas capacidades del estudiante. Fíjense, entonces va mucho más allá de los postulados de Popper a tener en cuenta. Vamos a analizar. ¿Frente a qué tipo de texto estoy? ¿Frente a qué tipo de texto estoy aquí? Correcto, estoy frente a un texto netamente explicativo. Muy bien, netamente explicativo, exactamente. Gracias, Norma Pérez Quispe. Muy bien, veo que se están adiestrando en la situación de los textos, en la identificación tipo de texto. Gracias, Norma. Es un texto netamente explicativo. Se desarrolla acá una idea, un asunto, ¿sí? En la introducción, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Correcto, en este caso, ¿cuál es en la introducción? Se habla mucho del constructivismo. Y se va mucho más allá del construccionismo, que lo marca Pape. Y luego se explica cómo es que el construccionismo se explica, ¿no? Se explica algunos aspectos muy importantes, ¿no? Algunos postulados del construccionismo a tener en cuenta que toma mucho al constructivismo, ¿no? Donde se tiene en cuenta el proceso, el qué hacer y sobre todo la significatividad del aprendizaje, que es muy importante. Exactamente. ¿Y a dónde yo puedo encontrar la idea principal? Fíjense en el texto. ¿Dónde yo puedo encontrar? Correcto. Fíjense en el segundo párrafo, vamos a leer rápidamente. Vamos a decir. Por su parte, el construccionismo es la teoría del aprendizaje que resuena con más fuerza en el movimiento del hacer y se debe tomar con seriedad por quien quiera que investigue el hacer en el aula. Popper propone lo siguiente sobre el construccionismo. El construccionismo adopta de las teorías constructivistas la visión de que el aprendizaje es una construcción más que una transmisión de conocimiento. Por lo tanto, fíjense ahí, por lo tanto, el conector, por lo tanto, extendemos la idea de materiales manipulables a la idea de que el aprendizaje es más efectivo cuando, como por parte de una actividad, el aprendiz tiene la experiencia de construir un producto significativo. Fíjense cómo se desarrolla. Por lo tanto, ¿correcto? ¿Sí? Hay algo muy interesante que dice que el aprendiz es una construcción más que una transmisión de conocimiento. Muy bien, claro, ¿sí? Se adapta esa reflexión crítica. Entonces, ¿cuál es lo que está rescatando aquí? Que es muy importante la actividad del aprendizaje, pero más efectivo es el aprendizaje cuando se presenta una experiencia o la construcción de un producto significativo. Es decir, ¿qué puedo inferir yo? Que lo más importante en este aspecto es la situación significativa que puede lograr el aprendizaje, ¿no? Es decir, esa situación, esa posibilidad de la construcción de una actividad netamente significativa. Entonces aquí está la idea principal, ¿no? La idea principal. Por lo tanto, si extendemos la idea material manipulable, la idea de que el aprendizaje es más efectivo cuando, como por parte de una actividad, el aprendizaje tiene experiencia de construir un producto
significativo, es decir, este proceso, esa actividad significativa es lo que va a marcar el aprendizaje. Y determinamos como actividad a ese proceso que el estudiante logra, más que el no la actividad. Por eso dice, el aprendiz tiene la experiencia de construir, o sea, lo más interesante en el aprendizaje debe ser el proceso, de que el estudiante tome conciencia cómo aprendió tal cosa, que el estudiante tenga conciencia de cuál es ese proceso que, ¿no? Por ejemplo, para comprender un texto, muy bien, yo sumido, yo tengo que subrayar, yo tengo que hacer organizadores gráficos. Entonces, ese proceso es muy importante, esa experiencia es muy importante para lograr un producto netamente significativo que se convierte en un aprendizaje netamente significativo. Eso es lo que está planteando, el autor. Ah, muy bien, ahí me dicen las estrategias, claro, y eso debe ser lo más importante. Por eso es que en el día del logro, eso es lo que se plantea. Ah, muy bien, ¿qué indica el conector antes mencionado? Por lo tanto quiere decir en conclusión, ¿no? En resumen, eso por lo tanto, es un conector que te consolida prácticamente una idea principal, ¿no? Muchas veces en una conclusión se plantea, en resumen, muy bien. Por lo tanto, muy bien, te plantea, ¿no?, la direccionalidad de que yo puedo plantear un sinnúmero de ideas y luego digo, por lo tanto, la idea explícita es esto, ¿no? Lo que te quiere plantear. Muy bien. Es por eso le decía que en el día del logro, lo más significativo no son los productos que se presentan, porque muchas veces puede que le ayude el hermano en esta actividad, todo demás, sino lo más importante es que el estudiante manifieste cómo llegó a realizar este producto, qué estrategia metodológica le sirvió, qué procedimientos, qué procesos didácticos. Que el estudiante tome conciencia de cómo aplicó esta estrategia metodológica para lograr ese aprendizaje. Y cuando el estudiante va a decir, muy bien, tuve que subrayar, entonces tuve que identificar, desarrollar la capacidad de identificar. Tuve que deducir esto, muy bien, está desarrollando la capacidad de infiere. Y esos procesos de elaboración de mapas conceptuales, de subrayar, de señalar un texto, esa es la estrategia metodológica que se debe demostrar. Por ejemplo, si planteamos un alumno elaboró un texto informativo, un ensayo, muy bien, puede leer un ensayo, está perfecto, sin falta ortográfica, pero lo más importante, ¿cómo logró? Correcto. ¿Cuál es el proceso para poder haber llegado a ese producto? ¿Qué hizo? Investigó, ¿qué hizo? Subrayó las ideas principales, ¿qué hizo? Tuvo que identificar una temática, un tema, tuvo que ver qué tipo de texto iba a escribir, cuáles eran las características de estructura de este texto adecuar, muy bien, tuvo que utilizar los conectores. Esa es la estrategia metodológica a tener en cuenta las actividades. Muy bien, colegas, vamos a desarrollar nuestras preguntas. Ya entendimos el texto, gracias por su participación. Y a continuación viene el análisis, ¿no? Ahí está en el párrafo 1, párrafo número 2, párrafo número 3, párrafo número 3, 4 y párrafo número 5, las ideas que se relacionan, ¿no? La esencia del constructivismo con un proceso interno. En el párrafo número 2, la esencia del construccionismo, que es el hacer y el accionar. Los aprendizajes efectivos son los aprendizajes que se plantea productos netamente significativos en el hacer, es decir, en el proceso. En el párrafo 3 nos habla del construccionismo, sus elementos, la acción del producto y, ¿no?, lo compartible que debe ser esta actividad. En el párrafo número 4 se desarrolla la idea del construccionismo, nace a partir de la curiosidad e indagación del aprendizaje, claro, de la actividad propiamente dicha. Y en el párrafo número 5, la valoración e importancia del hacer y el compartir como base del aprendizaje, ¿no?, en el desarrollo y logro de capacidades y competencias. Creo que eso ya lo hemos entendido, ¿no? Y esa es la tesis, ¿no? La tesis, ¿cuál es? El construccionismo, que es a favor del hacer y, ¿no?, y compartir. La conclusión, en el argumento número 1, se desarrolla el poder hacer proviene de la curiosidad y la indagación. Hay un argumento número 2 que se plantea también a través del hacer expresivo del intelecto, y en el argumento número 3 que hace también que se promueva la habilidad de compartir no solamente los productos, sino el disfrute del proceso mismo de construir. Entonces, ¿cuál es lo más importante? El producto no, sino el quehacer.
Lo más importante es ese proceso mismo de la construcción del aprendizaje, a tener, a tener en cuenta en esos aspectos. Muy bien, con ese análisis ya nos podemos haber identificado la idea principal, el tipo de texto, la estructura, la intencionalidad. Muy bien, que nos habla del construccionismo, ya entendimos qué es construccionismo, nos adentramos a desarrollar la siguiente pregunta. Lea con atención el siguiente párrafo extraído del texto. El construccionismo de Popper lleva la teoría constructivista un paso más allá, hacia la acción. Aunque el aprendizaje sucede en la cabeza del aprendiz, esto ocurre más posiblemente cuando él está comprometido con una actividad personalmente significativa. ¿Qué sucede fuera de su cabeza y qué convierte el aprendizaje en real y compartible? Lo construido, lo que se comparte puede tomar la forma de un robot, una composición musical, un volcán, en el papel maché, un poema, una conversación o una nueva hipótesis. Muy bien. Nos preguntaban ahí, Lisette, Ángela, ¿es un texto argumentativo? No, es un texto netamente explicativo. ¿Por qué? Porque él va a dar netamente está explicando las razones de este construccionismo, ¿no? Y está explicando las situaciones. Eh, en el caso del texto argumentativo, él llega a plantear una tesis en este caso, pero vemos que desarrolla solamente una idea principal. ¿Y cuál es la idea principal? El construccionismo tiene significatividad en el proceso, ¿no? Muy bien, a tener en cuenta. ¿Cuál es la idea principal del párrafo? Según el construccionismo de Popper, el aprendizaje ocurre con mayor probabilidad cuando se realiza una actividad significativa que concluye en un producto compartible. B. El construccionismo de Popper tiene como característica principal el llevar al constructivismo un paso más allá de lo convencional. Muy bien, también se acepta. Letra C. Lo que se construye en el aprendizaje puede tomar formas diversas, como un robot, una pieza musical, un volcán, un papel maché, netamente literal, que no tiene que ver nada con la idea principal. Correcto. Aunque el aprendizaje sucede en la cabeza de los estudiantes, se ve facilitado cuando estos piensan en un aspecto que está fuera de su cabeza, totalmente contradictorio. Muy bien, Fanny. Muy bien, Jessica, Gladys, Irene. La respuesta es la letra A. Muy bien. María y Norma dice que la respuesta es la letra B. Dice el construccionismo. A ver, aquí tenemos, ¿no? Dos respuestas, ¿no? Dos respuestas a tener en cuenta. Muy bien. Unos optan por la letra A y otros optan por la letra B. Muy bien. Vamos a deslindar algunos aspectos. Bien. A ver. ¿Cuál es la idea principal? No nos está hablando de todo el texto, sino nos está hablando del párrafo. ¿De qué nos está hablando el párrafo? Del construccionismo, de hecho. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Dice, de Popper lleva la teoría constructivista un paso mucho más allá, hacia la acción. Aunque el aprendizaje sucede en la cabeza del aprendiz, esto ocurre más posiblemente cuando él está comprometido en una actividad personal significativa. ¿De qué nos está hablando? Del construccionismo, y que este construccionismo va a cobrar vida cuando el estudiante realice una actividad netamente significativa. Así lo entendemos, que sucede fuera de su cabeza y que convierte en aprendizaje en real y compartible. Lo construido, lo que se comparte puede tomar la forma de un robot. Muy bien, o sea que ese aprendizaje, esa actividad significativa, es muy significativa también cuando se comparte. Y ahí está netamente que lo podemos literar las ideas fuertes. Construccionismo hacia una acción, aprendizaje netamente, personalmente significativo y que esta actividad debe compartir. ¿Cuál es la idea principal del párrafo? La letra A. Según el construccionismo de Popper, el aprendizaje ocurre con mayor probabilidad cuando se realiza una actividad significativa, ¿no es cierto? Que concluye en un producto netamente compartible. No, están prácticamente infiriendo, está explícitamente en interpretación de texto. ¿Y eso por qué? Porque ya tenemos también la idea principal que ha desarrollado el autor del construccionismo del papel, el saber hacer, que lo más importante es el proceso, que lo más importante es la actividad significativa, y aquí se agrega algún aspecto muy importante que se debe compartir, ¿no? Muy bien. Entonces la respuesta es la letra A, producto compartible. Oh, sí, muy bien, gracias. Muy bien. Continuamos con la segunda pregunta. Muy bien, continuamos con la segunda pregunta. Bien, 2. Muy bien. ¿Cuál es el propósito principal del autor?
exponer los vínculos entre constructivismo y el construccionismo. Muy bien. B, explicar los fundamentos de la propuesta pedagógica del construccionismo, convencer a los docentes de aplicar el construccionismo en sus clases, informar sobre el círculo virtuoso que explica el movimiento del hacer. Muy bien, por ahí nos dicen la letra A, exponer. Jessica la letra B, Lisek la letra A, muy bien. Muy bien. Norma Pérez, viste la letra A, Jennifer la letra B, caramba, está repartida la respuesta. Es que ahí hay un distractor muy fuerte. Muy bien, o es la letra A o es la letra B, correcto. Muy bien. Claro. Muy bien. O es la letra B, dice Irenio Raúl con mucha contundencia. Griselda Villalobos, luego dice la letra A, muy bien. Entonces, muy bien. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Cierto? Muy bien. Norma y Nostroza Flores. Flor Borda Puma, la letra A. Muy bien. Muy bien. ¿Correcto? Fíjense. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Y vamos a volver al texto para desarrollar esta pregunta. Fíjense. Vamos a tener en cuenta estos aspectos que me parecen sumamente importantes. ¿Qué se desarrolla en el texto? Correcto. ¿Se habla del constructivismo? Sí, pero en la parte introductoria. Nada más. Correcto. Pero ¿qué es lo que quiere de alguna u otra manera plasmarnos el autor? Esta palabrita que dice construccionismo. Y eso es lo que comienza él a desarrollar. Correcto. No te plantea los postulados de la comparación entre uno y otro, sino lo que te comienza a plantear en las explicaciones, en sus fundamentos, son los aspectos construccionistas. Ahí está, ¿no? En el primer párrafo. Y luego sigue acá, que lo más importante es la actividad significativa, que lo más importante es que esto se comparte. Y sigue con sus postulados, ¿no? Y seguimos y sigue, que lo más importante de este construccionismo es el movimiento del hacer, el saber hacer, ¿correcto? Y sigue planteando sus aspectos muy importantes. Entonces es muy fácil, ¿no? En este caso, inferir cómo el texto expositivo, ¿qué te desarrolla la idea? No te habla netamente del constructivismo, sino está desarrollando la idea de qué? Del construccionismo. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí te plantean la pregunta, es muy importante en la pregunta. ¿Cuál es el propósito principal del autor? O sea, yo tengo todo el texto. ¿Sí? Tengo todo el texto, fíjense. Tengo todo el texto. Y eso está muy vinculado también con la idea principal. La idea principal, ¿dónde está ubicada? La idea principal está ubicada dentro de los postulados de ¿qué? Del construccionismo, ¿no? Aquí está, ¿correcto? Sí, muy bien. Es muy importante tener en cuenta esto. Aquí, en el segundo párrafo, colegas, lo que habíamos identificado, dice, el construccionismo adopta de las teorías constructivistas la visión de que el aprendizaje es una construcción más que una transmisión. Por lo tanto, ahí viene, ¿no? Extendemos la idea de material a la idea de que el aprendizaje es más efectivo cuando, como parte de una actividad, el aprendizaje tiene la experiencia de construir un producto significativo. Esto, por lo tanto, marca la diferencia del construccionismo y luego desarrolla sus postulados. Entonces, ¿cuál es la intención del autor? Si yo leo, muy bien, si yo digo, la letra, si yo digo, no, la letra, según el construccionismo de Popper, el aprendizaje, ¿correcto? Según, ocurre con mayor, muy bien, estamos en la segunda. ¿Cuál es el propósito, perdón, cuál es el propósito principal del autor de escribir su texto? Si yo digo, la letra A, exponer los vínculos entre el construccionismo y entre el constructivismo y el construccionismo, no desarrolla esos postulados, no desarrolla los vínculos que hay, porque si no, eso iría hasta el final del texto en todas las explicaciones, en todos los postulados. De lo que él se está ocupando es netamente del construccionismo, y la respuesta sería la letra B, explicar los fundamentos de la propuesta pedagógica de construccionismo. Eso es lo que se trasunta en todo el texto. Y ese propósito tiene que ver mucho con la
idea principal, donde uno de los postulados del construccionismo es la actividad y el producto netamente significativo, es decir, la experiencia significativa. Entonces, ¿cuál es el propósito del autor? La letra B, explicar los fundamentos de la propuesta pedagógica del construccionismo. No expone los vínculos del construccionismo y no expone los vínculos, porque si no daría todas las explicaciones. Nos hablaba en el texto, estuviera hablando constantemente del constructivismo y la relación con el construccionismo, y en todas las explicaciones se daría. Lo que hemos visto es que ha desarrollado postulados en el hacer del construccionismo, en la experiencia y el producto significativo del construccionismo, y también de que debe ser un producto compatible dentro del construccionismo a tener. Muy bien, muy buena pregunta nos hace por aquí Fanny Guevara Piedra, dice, profesor, ¿qué diferencia hay entre un texto argumentativo y un texto explicativo? Primera diferencia, de que un texto argumentativo tiene una tesis, correcto, y en el texto explicativo yo encuentro una idea principal, es la diferencia. Segunda diferencia, que el texto argumentativo tiene el propósito de convencer, de persuadir. Por eso se plantean un sinnúmero de argumentos, correcto. En el explicativo, el autor va a exponer sus ideas, correcto, pero va a exponer ideas basándose prácticamente en aspectos que ya están netamente sustentados, como por ejemplo, aquí vemos un texto que se basa exclusivamente en una idea que ya está explícita, que es la del práctica del constructivismo, ¿no? Y fíjate, sobre esa idea, correcto, sobre eso va explicando otra idea. En cambio, en el caso del ensayo, es las ideas prácticamente son más consolidadas, donde el autor pone de manifiesto sus postulados, pone de manifiesto sus argumentos, pero la opinión, sin duda, se consolida en la que plantea aspectos mucho más personales. En el caso del explicativo son aspectos mucho más generales en los que los conocimientos van a fluir, se toma ciertos postulados ¿no? Y explica, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en el texto también de la manipulación de la cabeza. ¿Qué toma? Acciones netamente generales, explicadas, que ya están dentro de una base científica. Pero, por ejemplo, hemos visto un texto argumentativo como el síndrome del Salvador, donde el autor, ojo, donde el autor desarrolla una idea de contraargumentos de la metodología, que es su punto de vista, fíjense, que es su punto de vista, que es su opinión, y que muchos de nosotros no podemos estar de acuerdo, porque muchas veces la metodología es muy importante en el aula, pero para él el aspecto curricular. Y la última que creo que es muy importante, diferencia en un texto explicativo y un texto argumentativo, es que el texto argumentativo tiene por naturaleza que detrás de una tesis, no, hay unas suposiciones, hay un conjunto de hipótesis que pueden ser tomadas a favor o en contra, y que en el texto explicativo, sobre esas fases filosóficas curriculares de que se plantea el texto, simplemente son cuestiones generales en que simplemente nos llevan al entendimiento. Muy bien, ojalá haya satisfecho su respuesta, ¿no? Y normalmente es la situación en la comprensión lectora de estos tipos de textos es que cada uno va desarrollando unas ideas, pero en el texto explicativo bajo concepciones netamente filosóficas generales que nosotros ya las conocemos, ¿no? Muy bien. El texto leído es un texto explicativo. Se podría relacionar por el verbo que se utiliza en la respuesta explicar. Claro, es un texto netamente, es un texto explicativo a tener en. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, cuando yo digo es un texto expositivo, es porque desarrolla una idea, un conjunto de ideas explicativas, ¿no? A tener en cuenta. Muy bien. Gracias, dice por ahí Fátima.
3. ¿Quién acuñó el término construccionismo? Simplemente es una pregunta netamente literal, ¿no? ¿Quién acuñó este? ¿No? La respuesta sería la letra de Seymour Papert, ¿no? Muy bien. Y la pregunta número 4, a ver si la desarrollamos. ¿Por qué, según el texto, las personas se apropian de lo que hacen, aun cuando no sea algo perfecto? La letra A, la letra B, la letra C o la letra D. A ver. Muy bien, a ver, esperamos sus intervenciones. Muy bien, la letra B, dice Irenio, Yanira Gabriel dice la letra B. Muy bien. ¿Por qué según el texto las personas se apropian de lo que hacen aun cuando no sea algo perfecto? Muy bien, la letra B, la letra B. Claro, porque se marca aquí sin duda un espíritu de investigación que tiene de alguna u otra manera, ¿no? En este caso el estudiante que elabora el producto, cualquiera que sea, se apropia de él y al sentirlo netamente suyo es su idea, su investigación, ¿no? ¿Por qué según el texto las personas se apropian de lo que hacen aún cuando no sea algo perfecto? Muy bien, la respuesta es la letra B, porque lo que hacen es una creación propia de su intelecto y por ello lo valoran, incluso más que obras perfectas elaboradas por expertos. Y esto tiene que ver con los postulados, ¿no? Que lo más importante es la acción, el quehacer, y eso hace que nosotros valoremos esos procesos porque sin duda hemos pasado aquí experiencias netamente educativas. Muy bien, correcto, a tenerlas en cuenta. Muy bien, colegas, ha sido todo en esta videoconferencia. Dale las gracias hasta otra oportunidad. Estamos tratando tipos de textos, fíjense, netamente argumentativos, expositivos, netamente académicos, que eso es lo que se plantea, ¿no? La comprensión de textos netamente funcionales. Y muy bien, ojalá que tengamos la oportunidad para ver otro tipo de textos de otra naturaleza. Gracias a usted, buenas noches, gracias Tula. Muy bien, un saludo para la familia, un buen fin de semana. Y claro, muy bien, gracias profesor, la clase ha sido muy interesante. Qué bien que lo tomen de esa naturaleza, porque cuando, si ustedes están planteando esto y ven las clases interesantes, porque hay una actitud netamente positiva también por parte de ustedes. Se siente que eh, están aprendiendo y que constantemente tenemos que estar interactuando y adiestrados para la comprensión del texto. Antes tenía muchos errores, ahora estoy mejorando. Sí, me sorprendió por ahí cuando alguien identificó no inmediatamente el tipo de texto y eso me parece muchísimo consolidar en la estrategia metodológica. Muy bien, buenas noches. Quiero saber más sobre los tipos de texto. Ah, caramba, entonces tendríamos que dar exclusivamente eh, una base teórica de la, claro, de la clasificación de diversos tipos de textos, ¿no? Porque hay un sinnúmero de clasificaciones que la marca haga con sus características, pero adentramos exclusivamente a las características de los textos funcionales, tendríamos que hablar de eso. Por favor, si pudiera tener un cuadro para hacer diferencia y características de tipo de texto. Claro, sí. En alguna oportunidad tendremos que interactuar sobre eso. Muy bien. Ah, enviar los tipos de textos. Claro, enviar los tipos de textos para que ustedes ya se vayan adiestrando en la lectura. Muy bien, buenas noches, colegas, y hasta otra oportunidad. Gracias, muy amable. Sí, profesor, en Sofía el día de ayer ha sido las clases.